nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y grande es tu fidelidad. Y grande es tu fidelidad. Y el Señor ha puesto un mensaje, en realidad la prédica del domingo pasado decidí abrirla en dos secciones, ¿sí? El domingo pasado hablamos de la fe y de tener una fe inquebrantable y entender de que a Dios podemos recurrir bajo cualquier circunstancia, que Él está dispuesto para hablarnos, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de algunas cuestiones que pueden hacer que nuestra fe no sea genuina y a su vez algunas cuestiones que pueden hacer que nuestras peticiones no sean contestadas. Y hay una frase que la escuché mucho y la vi mucho en las redes sociales, y la frase dice así: cuando sea millonario no diré nada, pero habrá señales. La escucharon, ¿no? Cuando sea millonario no diré nada, pero habrá señales. Hoy en la Argentina ser millonario es muy fácil, porque el dinero nuestro está tan devaluado que 1 millón no es tan difícil de adquirirlo, ¿no? Si uno se esfuerza un poco, 1 millón de pesos, así que quédate tranquilo, en la Argentina es fácil ser millonario. ¿No se dieron cuenta? Pero hoy es fácil ser millonario, porque ya si alcanzaste el primer millón, sos millonario. Y escuchando esto y entendiendo, porque a veces el Señor me da títulos y después se desarrolla el mensaje. Y hay veces donde tengo el mensaje pero no tengo un título. Entonces le pido al Señor que me dé sabiduría para encontrar un título atractivo, y es por eso que surgió el no dirás nada y no habrá señales. ¿Verdad? ¿No es cierto? Es lo opuesto a lo que dice el dicho popular cuando sea millonario no diré nada, pero habrá señales. ¿No es cierto? Y nosotros con los creyentes, los que amamos al Señor y seguimos a Cristo, funciona al revés. No dirás nada y no habrá señales. ¿Sí? Tenemos que Jesús se dedicó a sus primeros 12 discípulos y trabajó con ellos en entrenarlos. ¿A cuántos les gusta entrenar? Sí, depende en qué. A mí me llaman como
como para probar alimentos, a ver si están buenos, y bueno, está bueno entrenar el paladar, ¿sí? Por ahí entrenar para una maratón, para una corrida en bicicleta, también podría ser, ¿no es cierto? Pero entrenarme para un oficio, quizás, ya no, me están hablando de trabajo. Y acá vemos unos cuantos que al trabajo le escapamos. Decía que había uno que era tan bueno que cuando encontró trabajo lo devolvió. ¿Sí? Entonces, hay que ver para qué te gustaría entrenar. Pero el Señor, mientras estuvo con ellos acá en la tierra, Él los entrenó para cuando Él no estuviera entre nosotros en la tierra. Y en Lucas capítulo 10, hoy vamos a leer mucho, Lucas capítulo 10, versículo 1 al 4, primero vamos a leer, dice así: después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo pueblo y lugar a donde Él pensaba ir. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Versículo 3. Vayan ustedes, presten atención. ¿Sí? El Señor les dijo, vayan ustedes. O sea que el Señor les planteó que había una necesidad ahí, y la necesidad era que hacían falta obreros para hacer algo que Él les iba a encomendar, ¿no? Dijo, la mies es mucho, hablando como que predicar el Evangelio era el campo, el mundo, ¿verdad? Pero en aquel entonces el Señor tenía algunos lugares donde dijo, yo voy a visitar tal ciudad, tal pueblo, quiero que ustedes se anticipen, que vayan antes de que yo llegue a ese lugar. Entonces le dijo, vayan ustedes, faltan obreros, pero vayan ustedes. No sé si lo estás entendiendo. Faltan obreros, pero anda vos. ¿Sí? ¿Estás dispuesto a ir? Y les dijo después, presten atención porque los envío como corderos en medio de lobos. O sea, de que en ningún momento el Señor les planteó que la tarea que Él les iba a mandar a hacer iba a ser todo color de rosa, todo bien, todo celeste, todo viento a favor. No, presten atención, les dijo, porque los voy a enviar como a ovejas en medio de lobos. ¿Qué hace el lobo con las ovejas? Se las come, ¿verdad? ¿Y cómo el Señor les iba a proponer semejante cosa? No, Él les hizo la advertencia, tienen que prestar atención, tienen que estar atentos, porque ustedes van a ser como ovejas en medio de lobos. No dijo que el lobo las iba a comer, dijo que había que estar atentos, y eso significa estar con todos los sentidos en guardia, estar atento, porque nadie está exento de caer en pecado. Nadie está exento de caer en un error. Entonces uno tiene que estar atento. Versículo 4 dice, no lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, tampoco se detengan a saludar a nadie por el camino. El Señor le estaba diciendo, no dependas de tu economía, no dependas de lo que te vas a vestir, de lo que te vas a poner, porque hay un dicho que dice, la usanza no hace al monje. O sea que lo que te pongas no te hace la persona que realmente sos. Sos lo que realmente sos en tu interior. ¿Sí? Ese es el que sos. Y el Señor dice, yo los estoy enviando. ¿Sí? Entonces, no necesitamos tener una característica especial para hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Eso se les está diciendo el Señor. Y no vas a depender de tu economía para que el Señor haga lo que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces por eso dice, no lleven monedero, no lleven bolsa, ni sandalias. Cuando habla de sandalias, no les dijo que vayan descalzos, porque uno normalmente
se lleva 2 pares, el que se lleva puesto y uno más. Dijo, no se lleven, ¿no es cierto? Y después le dijo, no se detengan a saludar a nadie por el camino. Ustedes tienen un lugar a donde ir, tienen una dirección, tienen un destino. No pierdan tiempo en el camino. Hay que ir directo al objetivo, le estaba diciendo el Señor. Y al versículo 8 al 9 dice, y cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan, sin pretensiones. Ay, no, pero yo lenteja no como. Justo, ¿no? Le pegué en el blanco a algunos cuantos, porque yo sé que le pegué en el blanco a algunos cuantos. Gracias a Dios yo no tengo el problema con la comida. Como lo que venga. Hasta lo que no me gusta, como. ¿Sí? Pero el Señor dijo, lo que le pongan en la mesa, de eso, lo que le sirvan, eso tienen que comer. Y dice, sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles. Sanen a los enfermos, dijo. En esa casa, en ese pueblo, en ese lugar donde vos estás, hay enfermos. A donde el Señor te manda hay enfermos. Y es tarea, acá el Señor le dijo, es tarea de ustedes sanarlos. Y hoy el Señor nos dice, tarea nuestra sanarlos. Y díganles, el reino de Dios está cerca de ustedes. Ustedes son los representantes del reino de los cielos. Ustedes son los representantes del reino de Dios, les está diciendo el Señor. ¿Sí? Y esto es el mismo Jesucristo que se lo está diciendo. Y te lo está diciendo a vos y a mí en este día. No dependamos de nuestra condición, no dependamos de lo que tenemos, no dependamos de lo que vestimos, dependamos del que nos envió, que se llama Jesucristo, el Señor y Dios por sobre todas las cosas. Esto el Señor les dijo y ellos fueron e hicieron. Tal es así que si ustedes siguen leyendo el pasaje, cuando ellos volvían le dijeron, Señor, hasta en tu nombre pudimos reprender a los demonios. Y el Señor les dijo, no se alegren tanto en eso, sino más bien alégrense en que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Sí? Entonces, el Señor nos manda a hacer para Él, para que su gloria se manifieste, pero también Él nos está diciendo, atentos, porque ustedes son como ovejas en medio de lobos. No vayamos a perder nuestra salvación. Luego que el Señor padeció, fue crucificado, resucitó y se apareció con pruebas indubitables a todos, encontramos que en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15, les vuelve a dar una encomienda. Dice así en el nombre de Jesús. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esta vez ya no les dijo, van a ir a tal ciudad, porque yo voy a ir después. Esta vez ya les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? O sea, sin excepción de nadie. No hay rincón, no hay lugar, no hay barrio, no hay cuadra, no hay manzana, no hay nada que quede exento de que se les sea predicado el Evangelio. Nada. Porque dijo, por todo el mundo y a toda criatura. ¿Sí? A todo le debemos de predicar. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que el Señor demandó algo, que haya credibilidad en las personas. Pero vamos a ir desarrollándonos un poquitito más. ¿Por qué tiene que llegar esa credibilidad a las personas? O sea que hay que ir y predicar ¿a quiénes? A todos, a toda criatura. ¿Sí? El que creyere y fuera bautizado será salvo. O sea que hay que primero creer y luego ser bautizado. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen.
Y ahí el título del mensaje. Estas señales seguirán a los que creen. Ahora, ¿cómo va a haber quienes crean si no hay quien hable? Entonces vos callate, no digas nada y señales no va a haber. Ahora, ¿cuántos queremos ver señales? ¿Cuántos años hace que venimos escuchando de un evangelio, de un Dios que hace milagros hasta el día de hoy, que aquellas señales, que aquellos milagros, prodigios y milagros que hacían en los pasajes bíblicos, también los hace hoy entre medio nuestro? ¿Será porque no estamos yendo a dar el mensaje que el Señor nos pide? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces nosotros estamos hablando de la fe que hace milagros, pero esa fe es a través de predicar. Y predicar es un acto de fe. Ven cómo la fe se retroalimenta. Cuando yo predico con fe, creyendo en el que me envió, sabiendo que tengo el aval del que me envió para que los milagros sucedan, la gente cree y los milagros suceden. Y cuando los milagros suceden, mi fe crece. Y cuando el otro acepta a Cristo, mi fe crece. Y crece la fe del otro. Entonces, ir y llevar el mensaje también es un acto de fe. Y sin fe, habló nuestro hermano Omar, al inicio habló de Santiago capítulo 2, versículo 17. Vamos a leer algunos más. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. O sea, yo puedo decir que creo. Puedo decir de que Dios existe. Puedo decir de que la historia no puede rebatir la existencia de Cristo. Lo puedo decir. ¿Sí? Y creer en eso. Pero si no pongo en obra el evangelio que estoy recibiendo, el evangelio que me fue predicado, entonces mi fe es muerta. La fe sin obras es muerta. Y sigue diciendo el versículo 18, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, dice el apóstol Santiago, magnífico. También los demonios creen y tiemblan. O sea, de que no basta con creer. Todos creemos que hay un solo Dios. Todos vos salís a la vereda y dices, ¿usted cree en Dios? Y claro, ¿cómo no voy a creer en Dios? Yo te dice, hay mucha gente que te dice así. Gente dice, no, Dios no existe. Pero la mayoría de la gente cree en Dios, ¿no? Y hay un predicador por ahí que anda diciendo que nadie se muere siendo ateo. En el último momento de su vida, en el último suspiro, clama por Dios. ¿Sí? Porque Dios ha implantado en el corazón del ser humano eternidad. Dios tiene el ADN de Él en cada ser humano. Por eso el ser humano entiende de que sí que hay un Dios. Pero creer en las obras de que Dios puede hacer en nosotros es otro paso. Eso se trata de fe, de acción. ¿Sí? Entonces, sigue diciendo el versículo 19, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen. O sea, los demonios creen que hay Dios. También ellos creen. Pero cuando ellos saben de lo que Dios puede hacer, tiemblan. Discúlpame, pero hay demonios que tienen más fe que nosotros. Porque saben que hay alguien que los puede hacer, que los va a condenar. Que hay alguien que los puede hacer que huyan de la vida de las personas. ¿Sí? Ellos creen y tiemblan. Versículo 20. ¡Qué tonto eres! Sigue diciendo, se puso bastante
Duro ahí el apóstol Santiago. ¡Qué tonto eres! ¿Crees convencerte de que la fe sin obras es estéril? Ya lo ves. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Está hablando de Moisés, ¿sí? Y podemos ver ahí también, más adelante vamos a ver de Moisés lo que él pudo haber hecho. Luego que Jesús había resucitado, lo podemos leer ahora en la NBI, en Marcos capítulo 16, versículo 17, dice, y estas señales acompañarán a los que creen, en mi nombre expulsarán los demonios y hablarán en nuevas lenguas, ¿sí? Tomarán serpiente con sus manos y cuando beban algo venenoso no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos cobrarán la salud. Mis hermanos, todo esto depende de nuestras acciones, de que vos y yo vayamos y prediquemos. O sea, de que una de las cosas que puede detener los milagros es de que nosotros no prediquemos, es de que nosotros no evangelicemos. Y el apóstol Pablo le dice a los romanos, hablando de la confesión de fe, y este capítulo 10 del libro de los Romanos, me gusta mucho tenerlo que aclarar, porque hay quienes predican que alcanza una sola confesión de fe para ser salvo. ¿No es cierto? Incluso preguntan, ¿hizo la confesión de fe? Sí, la hizo. Ah, entonces es salvo. Pero yo leí que aquel que no creyere y fuere bautizado va a ser condenado. Que para ser salvo hay que creer y ser bautizado. Palabras del Señor Jesús. Entonces no podemos decir de que Pablo acá en el capítulo 10, que lo vamos a leer ahora, está hablando de meramente una confesión. Dice el versículo 8, ¿qué afirmas entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea que el apóstol Pablo está diciendo, esta es la palabra de fe que predicamos. O sea que la fe se predica. La fe no es solamente creer, la fe se predica. Te lo vuelvo a leer. La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y sigue diciendo el apóstol, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. A esto muchos le llaman la confesión de fe. Pero el apóstol Pablo no está hablando de una frase que hay que decir al viento y al aire en un momento determinado para ser salvo. Está hablando de predicar, de que esta es la palabra que tenemos en nuestros labios, esta es la que nosotros predicamos y confesamos. ¿Sí? Uno, ¿dónde entrega confesión? Ante un interrogatorio, ante la duda de otro, ante la necesidad de que otro sepa lo que está pasando y está sucediendo. Entonces, si confesamos con nuestra boca, o sea, si hablamos a otro, ¿sí?, de que Jesucristo es el Señor y lo creemos realmente, eso es fe. Lo creemos realmente de que Dios lo levantó de entre los muertos, vamos a ser salvos. O sea que otra de las condiciones para ser salvo es predicar el Evangelio. Predicar este Evangelio de fe. Sigue diciendo el versículo 10, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. ¿A quién le vas a confesar? ¿Jesucristo necesita, el Señor necesita que yo le confiese a Él, que le creo? Si Él lo sabe todo, sabe todas las cosas. Él está diciendo que si yo no declaro, no confieso a los demás de que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Si yo no lo declaro, voy a perder mi salvación, puedo perder mi salvación. Sigue diciendo así,
dice la Escritura, todo el que confiese no será defraudado. Y ahí encuentro un respaldo de parte de Dios, ¿sí? Todo el que confiese en Él no será defraudado. Así que, mis queridos hermanos y amigos, si el Señor te dice, anda y predica, anda y habla, anda y contá quién es tu Dios, te está diciendo que Él no te va a defraudar. Él te va a acompañar y las señales van a aparecer. ¿Por qué? Porque estás confesando quién es el Señor al que servís. Versículo 12. No hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Hay que predicar, hay que confesar, hay que hablar a otros, ¿sí? Y el Señor quiere bendecirnos abundantemente. Y cuando habla que ya no hay judío ni no judío, quiere decir que somos todos iguales delante de Dios. Hoy yo escucho decir mucho, porque la guerra en Medio Oriente, que Israel, dicho por el Señor, Israel es el reloj del mundo, ¿sí? Pero el Señor abrió el panorama para todos. Ellos no son los elegidos exclusivos del Señor, ¿sí? El Señor vino a ellos, a los judíos, y los judíos lo rechazaron. Los judíos no aceptaron el Mesías. Nosotros que no lo vimos y no vino a nosotros, lo aceptamos. Por eso el apóstol Pablo habla de que nosotros estamos, y en este mismo libro de Romanos le dice que estamos injertados en el árbol. Somos hijos adoptados del Señor. Y vieron que el adoptivo ama más. ¿O no es así? ¿Sí? Entonces, nosotros damos gracias al Señor de que Él nos aceptó, nos hizo sus hijos. No tienen más validez los hebreos, los judíos, que nosotros. Somos lo mismo. Por eso el Señor mandó a predicar el Evangelio a todo el mundo. Somos lo mismo, que no nadie ni ningún pensamiento te desacredite como hijo. Sos hijo del gran Dios. Su nombre, Jesucristo. Entonces, si queremos ser bendecidos abundantemente, debemos de invocar el nombre de Cristo. Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Y acá veo que el apóstol empieza a aclarar lo que dijo al principio del capítulo, ¿no es cierto? Él dice, ¿no? Aquel que confesare con sus labios de que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. ¿No? Muchos dicen, no, la confesión de fe, yo creo que Jesucristo es el Señor. Pero claro, dice el apóstol, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿No? Si no creíste, no podés invocar. Y la gente se pierde la bendición porque no cree. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo vamos a ver los milagros si nadie les predica, nadie cree, nadie escucha? Por eso nadie cree. Es necesario de que nosotros como iglesia, que tenemos la capacidad dada por Cristo, decir al que está cerca tuyo, vos no tenés ninguna capacidad. Cristo te dio las capacidades. Es necesario la dependencia absoluta de nuestro Señor para que estas cosas empiecen a suceder. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie que les predique? ¿Cómo van a oír? ¿Cómo van a saber? ¿Cómo van a creer si nadie les predica? Yo te voy a hacer una pregunta, pero no me la contestes,
contestátelo a vos mismo. ¿A cuántas personas le hablaste de Cristo esta semana? ¿A cuántas personas le hablaste de Cristo esta semana? Personas nuevas, a las que nunca antes les habías hablado. Porque esas las tenés en proceso y me parece bárbaro. Le hablaste a algunos y los tenés ahí en proceso. Los ponés en oración, cada tanto los llamás, le hablás, les predicás. ¿Pero a cuántas personas nuevas le hablaste de Cristo en esta semana? Ellos están, al que no le hablaste, están en los que no creen porque nadie les predica, porque nadie les habla. Así está escrito, dice, ¿cómo? Versículo 15, ¿y cómo predicarán sin ser enviados? ¿Necesitas ser enviado para predicar? El Señor ya te envió. Ya lo estuvo ensayando con los primeros, esos 72. Vayan de 2 en 2 y díganle que el reino de los cielos se ha acercado y sanen a los enfermos. Después se lo dijo a sus discípulos después de haber resucitado. Vayan y prediquen. Y estas señales van a acompañar a los que crean. ¿Pero por qué hay quienes creen? Porque hay quienes predican. Porque la fe se pone en marcha. Al predicar suceden las cosas. Dice, hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Hermano y amigos, el Evangelio es una buena noticia. Vos no necesitas convencer a nadie. Vos tenés que predicar al Cristo, a ese que resucitó de entre los muertos y pagó el precio para el perdón de los pecados de cada uno de nosotros. Aquel que puede hacer un milagro extraordinario y sobrenatural en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Versículo 17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. El mensaje que se oye es el de la palabra de Cristo. No hay otro mensaje más que el de la palabra de Cristo. O sea que el oír la palabra es oír el mensaje de Cristo y eso es lo que infunde fe. No es solamente venir acá y porque durante muchos años este pasaje dijimos, no, porque yo voy a escuchar la palabra para que la palabra me infunda fe. Sí, es verdad, la palabra te infunde fe. Pero hay gente afuera que necesita escuchar esa palabra y de esa gente se está refiriendo el apóstol Pablo acá. Esa gente adquiere fe por la palabra que vos le prediques. Y no hay nada que te descalifique a vos para predicar el Evangelio. Y bueno, y un pasaje muy conocido de qué es la fe, ¿no? ¿Qué es la fe? ¿Vos creés? Sí, yo tengo fe. Yo tengo fe que Boca va a ganar. Mucha fe tenés, Yo tengo fe que River va a ganar. Bastante fe tenés. Yo tengo fe de que Argentina va a ganar. ¡Ah! Y todos tenemos fe. ¿No es cierto? Hasta me hicieron ponerme una camiseta de Argentina para el Mundial acá. ¿Sí? ¿Tenemos fe? Sí, tenemos fe. ¿No es cierto? Pero ¿qué es realmente la fe? Y Hebreos capítulo 11 nos habla justamente de la fe. Y vamos a repasar algunos versículos. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos. ¿Y en quién esperás vos? En Cristo. En Cristo espero. Es tener certeza de lo que no vemos. Hoy estás acá, pero tu proyecto dice que querés estar allá. Vos lo ves en tu mente, pero en la realidad no lo ves. De eso está hablando el apóstol, ¿qué es la fe? Y como ejemplo de fe lo mencionamos a Moisés. La fe de Moisés en Hebreos 11, 24 al 27 dice, por la fe, ¿se acuerdan, no? ¿Quién fue Moisés? El que sacó de Egipto, después de 400 años de esclavitud, a toda una nación. Más de 2 millones de personas la sacó, ¿sí? Guiado por Dios. Entonces dice, por la fe Moisés ya adulto
renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. O sea, él vivía en un palacio, ¿sí? Y ya siendo un hombre que podía tomar decisiones, decidió renunciar a sus privilegios de vivir en el palacio porque Dios estaba llamando a su corazón. O sea que la fe también demanda renunciar. Por eso a veces nuestra fe no funciona. Porque queremos que Dios haga en nuestras vidas, queremos que Dios obre en nuestras vidas, queremos que Dios haga cosas sobrenaturales en nuestra vida, pero no estamos dispuestos a renunciar a determinadas comodidades o a determinadas cuestiones que tenemos que sabemos que a Dios no le gustan. No estamos dispuestos a renunciar. Dice que Moisés renunció a ser llamado príncipe, ¿sí? A vivir en el palacio. Renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Hizo un cambio, hizo un clic en su vida. Dijo, hasta acá, Dios me está llamando, yo pertenezco a otro lugar. Este lugar, esta vida de pecado, este lugar de comodidad, yo no pertenezco acá. Yo pertenezco al lugar que Dios quiere que pertenezca. ¿Sí? Y aún puede resultar en nosotros determinadas comodidades que tenemos que sin ser pecado, pero nos desorientan de la voluntad de Dios para con nosotros, de ese plan perfecto que Dios tiene con nosotros. Consideró la deshonra por causa de Cristo, que era mayor, riqueza de los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés todavía no sabía dónde iba a ir, todavía no sabía hacia dónde tenía que salir, todavía tenía todo un recorrido por hacer, de decir, bueno, tengo que ir, renunciar a esto, tengo que salir de mis comodidades, el Señor me está llamando, ¿no? Y todavía tuvo que pasar 40 años en el desierto, tuvo que aprender a arriar ovejas, ¿sí? Después tuvo que volver, ese encuentro personal que tuvo con Dios, Dios lo trató, lo transformó, lo cambió, tuvo que volver a hacerle frente al faraón, ¿sí? Y todo eso. Pero él todo eso lo hizo porque entendía que había una recompensa. Sin ver, él creyó. Y la historia de Moisés es reconocida mundialmente. ¿Quién no sabe la historia de Moisés? ¿Sí? Pero él sin ver, creyó. ¿Y querés que me diga quiénes más sin ver creyeron? Vos. Vos sin ver estás creyendo. Porque ninguno de nosotros ha visto a Cristo. Así que vos podés ejercer la fe tanto como la ejerció este gran hombre Moisés. Dice que por la fe, versículo 27, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey y se mantuvo firme, pues había visto a aquel que es invisible. ¿Cómo se puede ver algo que es invisible si no es con fe? ¿Cómo podés decir que él vio al invisible si no es con fe? ¿Qué es lo que lo movilizó a este hombre? Creerle a Dios. Y de que Dios lo respaldó, de que Dios lo avaló. Pero hay en ocasiones donde nos falta la fe, ¿verdad? Ay, yo quisiera que este se convierta, pero me falta la fe porque es más duro que madera vieja, ¿sí? Ay, yo quisiera que lo otro se me dé, pero es tanto. ¿Y que acaso Dios no es más que todo? ¿Que acaso Dios no tiene la potestad sobre el universo? Y nosotros nos estamos afligiendo porque quizás no me... Hay que creer.
Hay procesos que pasar. Moisés pasó sus procesos, ¿sí? Pero hay casos u ocasiones donde nos falta la fe o por falta de fe el Señor no actúa. Y vemos un caso en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 18, que dice así: por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. El criado de un profeta, que estaba viendo de que la ciudad donde él estaba habitando junto con el profeta estaba siendo sitiada por carros de guerra. Dice que él dijo así: ¡ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo el profeta. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, abre a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo y el criado vio la colina que estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los arameos se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y él hizo lo que Eliseo pidió. Qué lindo tener un trato así con Dios, ¿no? Más de alguna suegra estaría prendida a fuego. Pero no, no es para eso. No es para eso. Pero ahí tenemos que el criado del profeta, que había andado con el profeta, que había visto todas las cosas que Dios hacía a través del profeta, tuvo miedo. Y una de las cosas que te quita la fe es el miedo. El miedo no te permite ver el ejército de ángeles que está trabajando a tu favor. Y a veces el miedo habla con que no, tengo miedo de ir y que me rechacen en el trabajo que estoy yendo a ver. No voy nada. No, tengo miedo de empezar este curso porque soy medio burrito, me cuesta leer, me cuesta escribir, me cuesta. Entonces no lo voy a empezar, me da miedo, ¿no? El miedo te apaga, el miedo te anula y bloquea tu fe. Dios quiera que tengas a un Eliseo al lado que diga: Señor, ábrele los ojos. Pero Dios hoy te lo está diciendo directamente: abrí los ojos. Dios tiene un ejército de ángeles a disposición tuya. Él es tu mejor aval. Lo que el Señor esté poniendo en tu corazón es tiempo de que lo hagas y pases al frente. Y el Señor le concedió ahí a Eliseo también, ¿no? Eliseo era reconocido y estos arameos iban a capturarlo a Eliseo. Y él dijo: Señor, hazle que entren en una ceguera. Una ceguera de entendimiento, no que se volvieron ciegos. No lo reconocieron a Eliseo. ¿Sí? Eliseo era un rostro reconocido, todos sabían quién era y no lo reconocieron. ¿Que acaso Dios no puede hacer esas cosas con nosotros? ¿No puede actuar así sobrenaturalmente? Pero el miedo muchas veces nos bloquea la fe. ¿Por qué a veces Dios no puede obrar? ¿Sí? Por falta de fe, justamente. Y tenemos un caso donde Jesús no pudo obrar. Lo encontramos en Mateo 13, 53 al 58 y dice así: y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la falta de fe de ellos no hizo allí muchos milagros. O sea, de que a veces nos preguntamos: ¿por qué los milagros no suceden? Y yo te voy a preguntar: ¿a cuántas personas necesitadas de un milagro te cruzaste en esta semana?
¿A cuántas personas necesitadas de un milagro te cruzaste esta semana? Yo estoy seguro que al menos a una persona necesitada de un milagro te cruzaste esta semana. No estoy diciendo que la conozcas, ¿eh? Que la conozcas, que la no conozcas. Seguro que a uno nos hemos cruzado esta semana. Una persona necesitada de un milagro. ¿Sí? Y no estoy hablando de, pero yo no sé, pastor, porque no me contó. No, 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 que lo hayas visto que necesite un milagro. Estoy seguro que sí. ¿Y por qué no fuiste a orar por él? ¿Por falta de fe? ¿Por miedo? No, pero si yo voy a orar y el milagro no sucede, ¿y quién? Si vos no vas a hacer el milagro lo va a hacer el Señor. ¿No? ¿Cuántas veces en nuestro andar nos encontramos con gente lastimada, golpeada? ¿No es cierto? Y no hacemos la que hizo el buen samaritano, ¿no? No, estoy ocupado, no puedo llegar tarde, tengo cosas que hacer. No. Yo voy a justificar a todo aquel que llegue tarde a la iglesia si trae un alma nueva, por llegar tarde. ¿Sí? O sea que de ahora en más están todos justificados llegar tarde a la iglesia si traen un alma nueva, porque hicieron el trabajo del buen samaritano. Y muchas veces por cumplir con compromisos y todas esas cosas no atendemos. Y me estoy incluyendo, no atendemos. Entonces ahí nos está faltando fe, nos está faltando convicción. Tenemos miedo de sentirnos defraudados, ¿sí? Y por esa falta de fe, el Señor no puede obrar. Porque nosotros, ¿a dónde vamos a ejercer nuestra fe? Con los necesitados, con los enfermos, con los que necesitan un milagro. Ahí vamos a ejercitar nuestra fe. Tiene que ver también cómo pedimos cuando oramos. ¿Cómo pedimos? ¿En qué condiciones pedimos? ¿Qué queremos demostrar cuando pedimos? Mateo 6, 5 al 6 dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Entonces, ¿cómo vivimos el Evangelio? ¿Para que los demás nos vean cómo lo vivimos o lo vivimos porque realmente creemos en el Evangelio? ¿Vivimos un Evangelio real y consistente en nuestras vidas o vivimos un Evangelio hipócrita? ¿No? Porque el Señor le dijo, no seamos como los hipócritas. Les aseguro, le sigue diciendo, que ya han obtenido toda su recompensa. ¿Cómo obtuvieron su recompensa? Sí, su recompensa fue haber sido escuchado. Ah, qué bien que ora el hermano, la hermana. Ah, mira cuántas cosas hace para el Señor, el hermano, la hermana. Ya está. Esa fue su recompensa. No recibió la recompensa de Dios. Recibió la recompensa de hacerse ver. Esa es la recompensa. Pero tú, y acá podés decir, pero yo, pero yo, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y ahí hagamos un punto. ¿Sabes qué? Alguna vez yo, cuando conocí a Cristo, no tenía cuarto en mi casa. No tenía un cuarto, porque mi habitación era pasillo de la casa también, en la casillita que vivía. Y esto me afligía a mí. Ay, Señor, fue mi primera excusa. Señor, no tengo cuarto para orar. ¿A dónde voy a orar? Porque no tengo cuarto. Y el pastor que predicó en ese momento fue muy sabio. Cuando predicó dijo, ¿al baño vas acompañado? Y no, la verdad que no. Ahí tenés un lugar privado para orar. Ay, pero ¿cómo voy a orar en el baño? ¿Y que Dios todo, no lo ve todo el Señor? El Señor todo lo ve. ¿Qué le va a afligir al Señor que estés orando en el baño? ¿Ven que son tabúes que nos tenemos que sacar de la mente? ¿Acaso cuando vos vas en el colectivo o en el micro donde vayas,
¿No vas solo cerradito en tu mente y tus propios pensamientos? ¿No puedes hacerte el dormido y orar en voz baja aunque sea? ¿Y ahí no estás en la intimidad con el Señor? ¿Eh? Así que existen lugares íntimos para orar. Y cuando te vas a comer aquello que sabes que no tenés que comer y que nadie te tiene que ver, ¿no buscas un lugar íntimo para hacerlo? En vez de hacer eso, anda a tenerte una charla con el Señor. ¿Sí? Dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Lo importante, la clave es lo secreto. En un lugar secreto. Y eso es fe, porque no le estás mostrando a nadie que estás orando. Nadie se va a enterar que oraste, solamente vos y tu Dios, nadie más. Eso es fe, no necesitas mostrarle a nadie. Eso es fe. Cuando oramos en público, sí, lindo, todo bien, bárbaro, pero todo el mundo nos ve. Pero orar en lo secreto, eso es tener realmente fe. Porque estamos creyendo de que hay alguien que me está escuchando. Y dijo Jesús, así tu Padre, que ve lo que se hace en lo secreto, te recompensará. De ahí el Señor, yo creo que, o por lo menos eso es lo que yo entiendo acá. El Señor dice, así tu Padre que ve lo que se hace en lo secreto, porque está lo otro. Hay un montón de cosas que hacemos en lo secreto. Entonces, de acuerdo a lo que hagamos en lo secreto, nuestro Padre nos va a recompensar. ¿Sí? Las madrugadas con el teléfono ahí. Voy a leer la Biblia. Voy a leer la Biblia. A ver, me voy a poner al día con la lectura de la semana, a ver dónde me quedé, y ahí volvemos, vamos para acá, para allá. Empezamos a leer. ¡Ay, publicidad! Mira esto. Y de ahí una cosa te lleva a la otra, y a la otra, y a la otra. Y vos te pensás que nadie te ve. Pero tu Padre que ve lo que se hace en lo secreto, Él te va a recompensar. ¿Y crees que nos va a recompensar por todas las cosas que vemos en lo secreto? Si vemos buenas cosas, yo calculo que sí, porque uno recibe buena recompensa de buenas cosas que hace. ¿Verdad? Hubo otro caso en el Antiguo Testamento donde hubo falta de fe. Entonces tiene que ver cómo oramos, cómo pedimos y cómo actuamos, sobre todo en lo secreto. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 12 al 13, dice, en el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies y aunque su enfermedad era grave, no buscó al Señor, sino que recurrió a los médicos. Y no está hablando de que no vayamos al médico. Es más, yo esta semana que viene tengo que ir al médico. La semana pasada estuve casi 3 horas en el odontólogo. Tengo comedor nuevo, es mío. Medio comedor. Provisorio, pero mío. El Señor no está diciendo que no vayas al médico. El Señor está diciendo, poneme a mí primero. Y si no hubiera respuesta, porque está dentro del propósito de Dios que no haya respuesta, anda al médico. O mientras vas al médico, pedile al Señor. Yo recuerdo bien cuando mi pastor Manuel Foll se enfermó de la ACV que tuvo. Estábamos en un retiro de matrimonios. Estábamos en la costa, un retiro de matrimonios que estábamos haciendo ahí, y él se descompuso. Y vamos a llevarlo. Yo dije, momentito, no lo llevemos. O sea, llevémoslo, pero oremos. Vamos a orar. Cuando yo el año pasado, en agosto, me descompuse, ¿sí? Que sentí que se me reventaba el corazón, yo le dije a mi esposa, prepara la camioneta, llévame, pero había un pastor, amigo mío, Adrián Fols, y le dije a una de mis cuñadas, anda a buscarlo a Adrián y que venga a orar por mí. ¿Sí?
Y después que sea lo que Dios quiera. Yo pensé que me moría mientras iba hasta el... Pero yo ya me había encomendado a Dios. Y acá dice que este rey, Asa, se enfermó de los pies y aunque su enfermedad era grave, o sea que fue grave la enfermedad, no buscó al Señor. A veces nos ponemos testarudos. Eso es falta de fe. ¿Cómo va a orar Dios? Ah, Dios lo dejaste que se muera por la enfermedad en los pies. Yo no lo dejé, Él nunca vino a recurrir a mí, ¿verdad? Parece como que el Señor pudiera incurrir en el delito de mala praxis. El Señor, si te quiere sanar, te va a sanar. Y si no te sana es porque hay un propósito en que no seas sano. Dice que él enfermó, esa enfermedad era grave y no buscó al Señor, sino que recurrió a los médicos. No está diciendo que no hay que ir al médico, está diciendo que primero el Señor y después los médicos. En el año 41 de su reinado, Asa murió y fue sepultado con sus antepasados. O sea, de que este rey, después de haber recibido la enfermedad, 39, 40, 41, 2 años más, y se murió. Quizás Dios tenía más propósitos para él, pero él se dejó morir. ¿Sí? Entonces nuestra dependencia primero tiene que ser hacia Dios. Nuestra dependencia tiene que ser hacia Dios. En Mateo capítulo 15, versículo 29 al 31, y ya finalizamos, salió Jesús de allí y llegó a la orilla del lago de Galilea. Luego subió a la montaña y se sentó. Se acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos, muchos enfermos más. Los pusieron a sus pies y él los sanó. Muchos, y él los sanó. Todo tipo de enfermedad y él los sanó. La gente se asombraba al ver a los mudos hablar y a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver, y alababan al Dios de Israel. Mis hermanos, ¿es eso lo que tiene que ocasionar los milagros? Que la alabanza se la lleve Dios. Y para Él no hay, este milagro lo puedo hacer, el otro no. De esto te puedo sanar, de lo otro no. Él puede sanar todo. Absolutamente todo. Hay condiciones en nosotros que generan que esos acontecimientos sucedan. ¿Sí? Mucha gente va atrás de los milagros, pero no saben de que siendo hijo de Dios, predicando el Evangelio, somos generadores de milagros. Entonces, si querés que los milagros sucedan, no calles. Predica, porque habrá señales. Predica y va a haber señales. No prediques y no va a haber señales. Calla y no habrá señales. Así que mi querido amigo y hermano, yo te invito que en esta mañana puedas abrir tu fe, abrir tu corazón y entender que el Señor tiene grandes maravillas para nosotros. Los milagros son algo que nos avala como iglesia que está en movimiento. Ahora, si no es una iglesia en movimiento, no habrá señales. ¿Sí? El Señor puede darte una señal, un mensaje más. El Señor habla también directamente a los corazones. Y sobre todas las cosas, hay algo que no tengo duda, y es que el Señor te está demandando que tomes decisiones. Y esas decisiones tienen que ver con Dios. Dios nunca te va a pedir que tomes decisiones donde Él no esté involucrado.